Reporte 100. Y en el espacio del Colegio de Sonora, como todos los jueves, esta mañana se encuentra con nosotros Zulema Trejo Contreras. Zulema es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y pertenece al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera. Y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Zulema, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. Zulema, esto de la pandemia del COVID-19, pues no es la primera que ocurrió en la historia del mundo. Ha habido otras semejantes. De hecho, pues ha habido algunas en las que se ha exigido el cubrebocas en siglos pasados. ¿Qué otras pandemias parecidas a la que estamos viviendo en este momento en el mundo han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, Zulema? Mira, han ocurrido muchas, realmente una pandemia como la que se está viviendo ahora ha tenido sus antecedentes, no exactamente, obviamente, una pandemia por COVID. Está la gripe española, que fue a principios de siglo, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo epidemias durante el siglo XIX recurrentes de fiebre amarilla, de cólera, pero este tipo de enfermedades generalmente estaban restringidas a zonas tropicales, por decir algo, ya los puertos. Sí avanzaban hacia el interior de de los países, pero no como esta pandemia, ¿no? Sí. Sí, dime. Sí, le escucho, Zulema. ¿Lo de COVID-19 tiene similitudes a lo de la peste bubónica? Pues vamos a decir que en el hecho de que es una enfermedad global, para el siglo XIV, la peste bubónica pues tuvo un impacto global, ¿no? Pues sí. Se presentó en Asia, se presentó en Europa, que eran las tierras conocidas en ese momento. Obviamente todavía estábamos aproximadamente a un siglo antes de que se descubriera América. Entonces sí tuvo un impacto global, desde el sur de Europa hasta los países nórdicos, incluyendo Gran Bretaña, que es una isla. De hecho, estudios que se han hecho sobre la peste bubónica, la peste negra, marcan que únicamente en Islandia no se presentó, ¿no? Pero conocemos la posición geográfica de Islandia, ¿no? Prácticamente aislada de todos. Sí. Zulema, la peste bubónica era producida, es una infección que la producía una bacteria o la produce una bacteria. Sí. Así es. ¿Qué es lo que le pasaba a las personas con la peste bubónica? O sea, ¿cuáles eran los síntomas? Pues tenían síntomas varios, ¿no? Podían tener tos, fiebre, pero el principal síntoma era que les aparecían en el cuerpo unas, digamos, abscesos, que por eso se le llamaba bubones, que eran de sangre que se coagulaba y adquirían un color negro azulado, de ahí el nombre de peste negra, ¿no? Sí. También podían llegar a tener diarrea, fiebre, toser sangre. Ya dependía de la gravedad de la peste, ¿no? El problema aquí era que su propagación era muy rápida. Tenía de 4 a 5 días de incubación. Sí. Y aunque la persona estuviera asintomática, podía transmitir la enfermedad, ¿no? Sí, pues algo muy parecido a lo de COVID, pues, ¿no? Que hay personas asintomáticas que transmiten la enfermedad. ¿En qué país, en qué parte surgió la peste bubónica? ¿Desde dónde se propagó?
Sí, mira, los estudios que se han hecho acerca dicen que inició en China. Sí. Y que llegó a Europa a través de las rutas comerciales, lo que se llamaba la ruta de la seda, que es a partir de China, llega a los puertos italianos, y de ahí se disemina por toda Europa. Esto sucede en el siglo XIV, ¿no? Hacia 1347 es el brote más grande que hay de la peste, donde llega a morir el 30% de la población europea de ese momento. O sea, aproximadamente 25 millones de personas mueren por estos brotes de la peste, ¿no? Pero Sí. se origina en Asia. Obviamente América no había sido descubierta, entonces la peste bubónica no llegó a América. No llegó en ese momento. En ese momento no llegó, llegó después. En ese momento no llegó. Después, ya con el descubrimiento, llegan unas enfermedades que todavía los historiadores que se dedican a este ámbito de la historia demográfica no están de acuerdo en si fue la peste negra o si fue una de sus variantes, pero acá llega una enfermedad que en lenguaje indígena se llama Matlazáhuatl, que tiene muchas de las características de la peste negra, ¿no? Entonces hay algunos historiadores que mencionan que sí llega la peste negra aquí un siglo después aproximadamente de que se presentan los brotes más fuertes sí. en Europa. ¿Cuánto tiempo duró la peste bubónica desde el momento en que surge en China y se va a Europa y mata a 25 millones de personas en el mundo? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿De qué periodo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XIV. La peste bubónica llega en 1347. Es cuando se registran los primeros brotes en los puertos italianos. Dura aproximadamente, Juan Carlos, un siglo. 100 años. 100 años. Dura aproximadamente un siglo. Generalmente se vuelve una enfermedad endémica en algunas partes. Con esto quiere decir que había brotes aproximadamente cada año. Sí. Pero como las personas iban adquiriendo inmunidad, iba descendiendo la intensidad de la peste, ¿no? Entonces, sí, obviamente el número de infectados, el número de muertos, ya no tenía el impacto del primer brote o de los primeros brotes, ¿no? Pero en realidad todavía en el siglo XVIII, en los 1700, se registraban brotes, ¿no? Sí. Incluso, sí, dime. Sí, no, la interrumpí. Termina la idea, por favor, Zulema. Sí, mira, todavía hay unos historiadores que marcan que en el principios del siglo XX hubo un brote en Hong Kong de una enfermedad parecida a la peste negra, ¿no? Sí. Pero hasta ahí, ¿no? Endémica, y los brotes fuertes fueron a partir de 1347 en Europa y en los 1400, primera década de 1400 podríamos decir, fueron los brotes más fuertes, ¿no? Sí. Donde mueren millones de personas. ¿Cómo se contagiaba la peste bubónica? Se contagiaba por el contacto con la persona. Porque los bubones que le salían a las personas llegaban a reventarse y a partir de ahí se contagiaban. Pero el contagio más grande se daba a través de las ratas, porque las ratas eran las que portaban una pulga que era la que transmitía la bacteria. Entonces, fíjate, estamos hablando de la Edad Media. Todo el mundo hemos visto en películas, en series, en dibujos, las casas estas de la Edad Media pegaditas a unas a otras, la falta de higiene, el hecho que en estas casas vivían a la vez personas adentro de la casa con el granero, con animales. Entonces se propaga
digamos como fuego, ¿no? Prende en un lugar y va como fuego. Otra cosa que había es que no había forma de frenarla, no había medidas profilácticas, forma de prevenir, no había medicamentos, porque en ese tiempo no se comprendía muchas de las enfermedades, ¿no? Se creía que eran de origen divino, ¿no? Entonces, el remedio, digamos, pues eran las plegarias, los rezos, la misa, pero sí había médicos, pues, que querían tratar esta enfermedad con hierbas aromatizantes, por ejemplo, porque justamente se le llama peste por el mal olor, ¿no? Sí. Entonces, eso, la falta de tratamientos, el hecho de los hacinamientos en las ciudades, pues había propagación de ratas, y con las ratas, las pulgas, y de las pulgas el contagio humano, ¿no? Sí, y las medidas preventivas eran cuestiones mágicas, es decir, rezar, encomendarse a algún ser divino, o había medidas preventivas que se pues circunscribieran a la sana distancia, como lo conocemos hoy, o a utilizar cubrebocas, o bueno, ¿qué medidas preventivas se implementaron? El encierro. El encierro. El encierro en una vez que brotaba la peste, lo que se solía hacer, había dos formas, ¿no? Las personas que vivían en las grandes casas, la nobleza, los aristócratas, los terratenientes, solían encerrarse en sus casas. Y la gente pobre emigraba, si podía hacerlo, emigraba al campo, ¿no? Y obviamente en el campo había menos posibilidades de infección, no se desvanecían, sino había menos, obviamente porque había menos hacinamiento, ¿no? Sí. Y aunque hubiese ratas, pues no estaba el hacinamiento, no se contagiaban unos a otros. Pero en las ciudades, las personas que podían hacerlo se encerraban en sus casas. Y sin embargo, eso tampoco solía funcionar mucho, porque una vez encerrados, que alguien contrajera la enfermedad, pues era una infección que tienes ahí encerrada, contenida, digamos, ¿no? Pero sí, una de las formas era mantenerse encerrados, emigrar al campo, y muchas veces los médicos recetaban cierto tipo de alimentación para tratar de prevenir. Pero básicamente era eso, lo que ahora digamos es la sana distancia. Sí, los antibióticos no existían, supongo. No, claro que no. Los antibióticos son de después de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, ¿No? entonces, o sea, cura para la peste bubónica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, entonces. 1894 ya se implementaban algunos tratamientos, Sí. un poco más científicos que los de la Edad Media, pero aún así, apenas a partir de 1894 es cuando se descubre cuál es la bacteria que la ocasiona. Entonces, a partir de ahí se tratan de buscar algunos medicamentos preventivos, pero en realidad eso no va a suceder hasta el siglo XIX, ¿no? Te comento que todavía a principios del siglo XX había algunos brotes en Asia, que lograron controlarse, ¿no? Rápidamente, pero en sí un medicamento no lo había. Sí. Porque era difícil de comprender la enfermedad, ¿no? Claro. Te podría decir que muchas veces se podía confundir con una enfermedad respiratoria por la tos, y había una forma de esta peste que atacaba los pulmones. Sí. Entonces había problemas con la respiración, había tos, había estornudos, y se confundían
con gripe, ¿no? Sobre todo porque este tipo de enfermedad, esta variante de la peste, se propagaba más en invierno, obviamente las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, por una parte, la peste, digamos, tradicional, por llamarle de una forma, la más letal, la de los bubones y todo esto, brotaba generalmente en los meses de primavera, verano, y se esperaba que con el frío se redujera, pero con el frío generalmente entraba la otra variante, la pulmonar, ¿no? Entonces, estos brotes fueron casi cada año, por decirte algo, a partir de 1347, ¿no? Sí. Pues le agradezco mucho, Zulema Trejo Contreras, que nos haya compartido esta información histórica sobre la peste bubónica hoy en tiempos de pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Zulema. Al contrario, gracias por la invitación. Que estaremos en contacto. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Hasta pronto. Es la doctora Zulema Trejo Contreras, doctora en Historia, perteneciente al Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora, hablando de la peste bubónica en la Europa medieval. Reporte 100.